Una mujer pidió un café en Piccadilly, sin saber que estaba de pie sobre las ruinas de un templo egipcio perdido. En otro rincón de Londres, una gigantesca torre de acero se alzaba sobre los tejados del Támesis, hasta que Churchill ordenó destruirla. Y detrás de las luces brillantes de Charing Cross Road, un legendario local de música fue enterrado en silencio para abrir paso al progreso. Londres no solo construye, Londres olvida, pero bajo su deslumbrante silueta moderna aún laten las historias de edificios borrados, reinventados o reemplazados por completo. Estos son los 12 monumentos que desaparecieron, y los secretos que dejaron atrás no eran simples estructuras, eran identidades perdidas, fragmentos de una ciudad que fue y que ahora yace bajo cafeterías, aparcamientos y torres de oficinas, pero aún hoy sus historias siguen moldeando el alma de Londres. Y si te apasiona este tipo de historias, no olvides suscribirte, porque aquí revivimos lo que el tiempo intentó enterrar. Moldeado por la planificación urbana, el Chinatown de Limehouse se desvaneció en la oscuridad. Para los años 50, la mayoría de su población ya se había trasladado a Soho. Las calles antiguas fueron reconstruidas, los letreros retirados, y todo un capítulo de historia cultural, reescrito en silencio, en nombre del progreso. Si hoy le pides a alguien que imagine Wembley, probablemente pensará en su arco, pero durante décadas, Wembley fue sinónimo de las Torres Gemelas, blancas, majestuosas, icónicas. Inaugurado en 1923, el estadio original se construyó en solo 300 días y fue sede de finales de Copa del Mundo y de glorias olímpicas, mientras aquellas torres observaban como centinelas orgullosos. En 2003 fueron demolidas para dar paso a la versión ultramoderna que conocemos hoy. Pero aunque el nuevo estadio sea más avanzado, algo intangible se perdió. Las Torres Gemelas no eran solo arquitectura, eran emoción, eran memoria, eran presencia. Y para muchos, Wembley nunca volvió a sentirse igual. En 1605, surgía una gran mansión cerca de Kensington High Street, el Castillo de Cope, más tarde conocido como Holland House. Durante siglos, se convirtió en un centro de tertulias políticas, albergando a las élites del partido Whig, a escritores y a dignatarios extranjeros. Era un símbolo de poder y refinamiento, envuelto en hiedra y encanto inglés, hasta que llegaron las bombas. En 1940, durante una sola incursión de la Luftwaffe, 22 bombas impactaron en Holland House. La mayor parte del edificio fue destruida, dejando solo fragmentos de sus muros en pie. Lo que antes resonaba con risas y debates, ahora era un cascarón vacío, una ruina silenciosa que aún da testimonio del precio de la guerra. Y luego estaba el Skylon. Parecía flotar. Construido en 1951 para el Festival de Gran Bretaña. El Skylon era una torre en forma de aguja, suspendida en el aire por cables, desafiando la gravedad. Con sus 90 metros de altura, se convirtió en un símbolo futurista del optimismo de posguerra. Una Gran Bretaña que quería soñar en grande y reconstruirse, pero duró poco. Solo un año después, Winston Churchill ordenó su retirada. Fue desmantelado y borrado físicamente del paisaje. Algunos dicen que fue por razones políticas, otros por pura practicidad. Hoy, el South Bank, donde alguna vez estuvo,
no muestra ningún rastro de su existencia. Solo quedan fotos y el recuerdo de un momento en el que el país se atrevió a mirar hacia el futuro, y junto a él se alzaba la cúpula del descubrimiento, también construida en 1951, fue el otro gran emblema del Festival de Gran Bretaña. Era la cúpula más grande del mundo en ese momento y albergaba exposiciones sobre el espacio, la ciencia y el futuro, valiente, educativa, llena de asombro en una época difícil, pero, como el Skylon, su destino fue sellado rápidamente. En 1952 fue demolida para dejar paso a nuevas construcciones. Su diseño innovador y su mensaje inspirador fueron enterrados bajo la practicidad. En su lugar, un simple aparcamiento. La cúpula desapareció y con ella una visión de Gran Bretaña que se atrevió a mirar hacia adelante. Y si te está gustando este viaje a lo que Londres ya no tiene, suscríbete ahora mismo, porque aún quedan muchos secretos bajo las calles que hoy pisamos. Hubo un tiempo en que se alzaba un edificio que parecía más propio del Nilo que de las calles de Londres. El Egyptian Hall, construido en 1812, fue una de las primeras estructuras en Inglaterra en adoptar la arquitectura del Renacimiento egipcio. Albergaba curiosidades, exposiciones y artefactos traídos de todo el mundo. Atraía multitudes con su aire exótico y su misterio, pero en 1905 desapareció. Fue demolido para dar paso a edificios comerciales. Hoy, un Starbucks se levanta cerca de donde estuvo, de templo del misterio a templo de la cafeína. La transformación dice mucho sobre el gusto moderno y sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar en nombre del progreso. Originalmente construido para la Gran Exposición de 1851, el Crystal Palace fue una maravilla de su tiempo, una catedral de vidrio y hierro que mostraba industria, arte e invención. Después del evento, fue trasladado a Sydenham y ampliado, convirtiéndose en un lugar emblemático, visitado por millones. Hasta que en 1936, un incendio lo redujo a escombros. Las llamas iluminaron el cielo, mientras las multitudes miraban, sin poder hacer nada. Solo algunas piedras permanecen hoy, en el parque que solía albergarlo. El palacio que simbolizaba la confianza y el ingenio victoriano desapareció en una noche, y con él, una era de optimismo. Entre el Strand y Lincoln's Inn Fields había una calle torcida, una fila de antiguos edificios Tudor y isabelinos, llena de historia y leyenda. Aquellos estrechos callejones, esas casas inclinadas, parecían una puerta a la Londres de Shakespeare, imperfecta, misteriosa, encantadora. Pero en 1901 fue borrada del mapa. La ciudad necesitaba modernizarse y la calle fue demolida para construir Aldwych y Kingsway. En el intento por hacer espacio para lo nuevo, Londres enterró su propio pasado teatral y una de sus calles más antiguas desapareció sin dejar rastro. No solo se fueron los edificios, se fue la atmósfera, el carácter, el alma, de un rincón que ya no encajaba en el plano moderno. Hoy, miles caminan por esas nuevas avenidas, sin saber que pisan historia enterrada, donde una vez deambularon dramaturgos y nacieron leyendas. La música latía en sus paredes, desde los años 20 como cine hasta convertirse en una legendaria sala de conciertos. El London Astoria acogió generaciones de artistas en directo, desde Radiohead hasta los Rolling Stones. Caótico, eléctrico, íntimo, fue un pilar de la escena musical londinense. En 2009 fue demolido,
para dar paso al proyecto Crossrail, un trozo de tren subterráneo. Reemplazó un palacio de sonido. Para muchos fans, la música no solo se detuvo, fue silenciada. Y lo que vino después nunca pudo vibrar con la misma memoria. ¿Alguna vez has pasado por una esquina y te has preguntado qué solía haber ahí? En la esquina de Poultry y Queen Victoria Street se alzaba una joya neogótica, el Mappin & Webb Building. Completado en 1870, albergaba una de las joyerías más prestigiosas de la ciudad y representaba el orgullo comercial victoriano. Arcos puntiagudos, piedra tallada y elegancia en cada ladrillo. Pero en 1994 fue demolido. Hoy, su reemplazo, No. 1 Poultry, se levanta en marcado contraste, con piedra caliza rosada y líneas posmodernas. El encanto ornamentado del pasado dio paso a la geometría afilada, una metáfora perfecta de Londres. Una ciudad que se reinventa constantemente, pero que muchas veces lo hace a costa de la memoria. Algunos consideran el nuevo edificio audaz, otros aún lloran lo que se perdió, porque es difícil reemplazar el carácter con concreto, y aún más difícil es olvidarlo. Las ciudades evolucionan, las calles cambian, y a veces monumentos enteros desaparecen sin hacer ruido, no por desastres, sino por el tiempo, el desarrollo o el simple abandono. Londres es una ciudad que recuerda, a través de sombras, ecos y relatos a medias. El Astoria, el Skylon, el Crystal Palace, todos se han ido y, sin embargo, siguen vivos en las memorias de quienes los conocieron y en las fotos que se niegan a desvanecerse. Si tú también crees que el pasado merece algo más que una nota al pie, suscríbete a este canal, porque detrás de cada muro demolido y de cada cúpula desaparecida aún queda una historia esperando ser contada.